hemos cumplido nuestra promesa de responder, pero ahora de alguna manera vamos a seguir respondiendo, porque con que no vamos a avanzar, sino a consolidar temas que ya habíamos tocado, de alguna manera también estamos respondiendo a estos que nos han llamado ignorantes, subnormales, a pesar de toda la documentación que ya mostramos, ¿no? Por cierto, me han llegado nuevos libros. A ver si los tengo aquí, perdón. Bueno, tengo este de la confesión, que explica el tema de los legionarios de Cristo, que está relacionado, como vimos por ese vídeo que se puso al final del anterior directo. Me dicen que todo esto eran invenciones, pero por favor, si ellos mismos confesaron, y hay una confesión de 173 casos de pederastia. Bueno, pues este libro hablaremos un poco de Marcel Maciel, lo estoy leyendo, ¿no? Es que aún ni lo he acabado y me ha llegado este, aún no lo he podido ni abrir porque estoy leyendo otros y este otro. O sea, estoy mirando, revisando toda la bibliografía y repito, la bibliografía al final lleva, cada libro lleva su propia lista bibliográfica con referencias a otros libros, y si tú quieres ir profundizando, lo que haces es buscar ese libro y profundizas al menos un aspecto que te interese, ¿no? Yo estoy profundizando en la relación con Vox, porque el tema del yunque y toda una historia del yunque mexicano en la que de momento ya podemos entrar, ¿no? Porque es realmente interesante, pero que un poco nos sacaría del tema, ¿no? Entonces, que sepáis, pues que hoy vamos a tener muy presente este libro, que ya lo tuvimos. Yo de aquí citaré, pues, evidencias sobre lo que ya se ha dicho y que en este libro se profundizan, ¿no? Por decirlo así. También sacaremos a colación este libro. Este libro es de uno de los fundadores de Vox, que se llama Joaquín Jabalois. Se llama El origen judío de las monarquías europeas. Vais a alucinar que uno de los fundadores de Vox tenga estas ideas. Y los fundadores de Vox eran 11 personas. Me dirán, no, es que habían 300 no, 11 personas y una tiene este libro publicado. Con loas a Juan Carlos I, el emérito, loas basadas en el hecho de que es descendiente de David, o sea, judío. Claro, vais a alucinar. Yo solo leeré un par de paginitas para que veáis de qué va el libro. ¿Y de qué hace este señor entre los fundadores de Vox? ¿Qué hace? Luego está... Claro, todo eso se va confirmando con lo del Instituto Fénix y otras cosas que sabemos, ¿no? Rafael Bardají. Entonces, claro, estos que dicen que no hay ninguna relación con los neocon, pues es que me parece ridículo, porque esto es neocon puro, es sionismo cristiano. Ya leeré un par de páginas, claro, no podemos leer todo el libro, ¿no? Pero os lo recomiendo, Y finalmente este otro libro, que también lo voy a tener muy en cuenta, sobre todo en relación con Rafael Bardají y algunas otras cuestiones. También estoy en fase de ir sacando información, y este libro pues me parece muy serio, ¿no? Todo está documentado. Este libro ya lo expliqué, iremos a una página donde explica los orígenes de los neocon en la izquierda. Ya lo saqué a colación, pero aquí leeré un pequeño parágrafo, sobre todo porque hay un youtuber que se llama Julián Macías, con el que he tenido pues un debate correcto, Él insiste en que la nueva ultraderecha, esta internacional que hay, que se llama nueva ultraderecha y que es sionista, pero que la izquierda clásica insiste en vincularla con el fascismo, a pesar de que hay politólogos que ya han dejado muy claro que la nueva ultraderecha internacional no es fascista, pero ellos dale que te pego con el cuento antifascista. Y entonces estoy un poco en debate con este Julián Macías, ya digo, un debate correcto, sin insultos, pero que hasta ahora no me ha respondido. Tuvimos un encuentro así en el chat de Twitter, pero luego le he ido mostrando información en abierto, en público, y de momento no contesta. Quizás que está muy ocupado, ¿no? Pero voy a leer un pasaje para que vea
que es que la nueva ultraderecha es hija de los neocon, y los neocon son extrotskistas judíos. Y esto está en los libros de politología. Él insiste en que no, que la nueva ultraderecha es fascista. Bueno. Bien, pues estas son las bases, eso que nosotros somos unos ignorantes y no aportamos pruebas, pues aquí tengo los que saqué y los que he vuelto ahora a ampliar. Los libros a los que has hecho referencia, para la gente que solo lo oye, son Vox Sociedad Anónima, último sí. que es... Mira, Vox Sociedad, os voy a mostrar todos los libros en los que yo me baso. Vox Sociedad Anónima, de Miguel González. Este libro, El origen judío de las monarquías europeas, el mayor secreto de la historia, que desde el punto de vista teórico, historiográfico, es una mamarrachada, ¿eh? ¿Sí? Pero pone en evidencia qué es lo que tiene en la cabeza esta gente. Pero desde el punto de vista, llamamos teórico, historiográfico, es una pura mamarrachada. O sea, no lo puedo calificar de otra manera. O sea, leerlo es divertido. No da una con las fechas y cosas así, ¿o cómo va? Bueno, tendremos que entrar en los detalles y bueno, alguna cosa diré, pero si algún día queréis, dedicamos un directo a este libro para distinguir lo que son libros serios, libros de ciencia, en este caso de historiografía, y lo que son cosas así de tipo popular, divertidas, pero en fin. Pero bueno, que expone... Sin pies ni cabeza. Expone lo que tiene en la cabeza, que dentro de... Pero exacto, es una prueba de lo que ellos tienen en la cabeza. Cuidado. Entonces, en ese sentido, sí que merece la pena sacarlo a colación y leer alguna página para que se vea qué es lo que tiene en la cabeza esta gente. Aquí, en este libro, porque claro, en el que he mostrado antes, se dice que los neocon son de izquierda, pero no se dice que son judíos. Pero esto está aquí, que son judíos, los ideólogos y fundadores de la corriente neocon, además de trotskistas, son judíos. Y aquí está, digamos, la plataforma esta, esto es lo que explica, no el hecho de que sean de izquierda, sino que son judíos y se convierten luego, en sus orígenes trotskistas, van evolucionando hacia posiciones sionistas. Van evolucionando o hacen el papel que les corresponde. Esto está aquí documentado, ¿no? José María Mardones, Capitalismo y Religión, la religión política neoconservadora. Este libro, Julián Macías lo tiene que ignorar. Entonces prefiere basarse en pseudo teóricos como el periodista antifascista Miquel Rivas, que es lo único que parece que una respuesta que ha intentado darme para remachar su dogma de que la nueva ultraderecha es nazi, fascista, basándose en 4 anécdotas, en 4 tonterías que no llegan al nivel de lo que es los fundadores e ideólogos, que sean todos trotskistas judíos. Claro, que me encuentres algún nazi dentro de Vox, pero eso que demuestra, claro, siempre puede haber un nazi, un budista, pero no por eso Vox es budista, ¿no? Este libro ya lo he citado, Santiago Mata, este es el libro fundamental junto con el otro, Vox y el Yunque. Santiago Mata, Vox y el Yunque, el que he citado antes, La Confesión, Jesús Rodríguez, sobre los legionarios de Cristo, este de Manuel Iglesias Caviccioli, lo he citado también, fuente seria, es un estudioso de la diplomacia y de la política exterior, este otro del mismo autor que lo desarrolla a más profundidad. Este libro, que no lo había mostrado, es un libro de Santiago Abascal, porque también voy a darle también a él la palabra, ¿no? Lo que pasa es que hoy no dará tiempo, pero él escribió un libro, No me rindo. Santiago Abascal también tiene alguna cosa positiva sobre Abascal, ya veremos qué. Alguna cosa positiva tiene Abascal en su vida, sobre todo en su primera etapa. Como todos, ¿no? Como todo el mundo, ¿no? Todo el mundo tiene sus cosas buenas, cosas malas. Estos dos libros que ya los he mostrado, Vox y la Fuerza Nueva del Yunque, Gonzalo Sicchar, Luis Paredes y Enrique Cid, Los secretos del Yunque, historia de una conspiración contra el Estado mexicano. Este libro es más bien sobre la historia previa del Yunque en México.
Te preguntan por aquí cómo tienes tiempo para leer tanto. Es algo que nos preguntamos todos. Pues simplemente no lo tengo. Joder. Pero hago lo que puedo. Increíble. Y este libro, que es quizá el primero de todos, en el que me basé para hacer el artículo de Carrera Marca, de Santiago Mata también, el Yunque en España, la sociedad secreta que divide a los católicos, porque Santiago Mata es un católico, no es ningún ateo satánico comunista. Es un católico que dice que el Yunque pues, es un fraude desde el punto de vista de los propios católicos. ¿Vale? El clásico de los clásicos, quizás los primeros libros que salieron, Álvaro Delgado, el Yunque, la ultraderecha en el poder, pero es sobre el Yunque mexicano. Y luego tengo este libro de Soy Macarena. ¿Qué pasa? Porque sea Macarena, no, pero es que los testimonios de lo que dice Macarena coincide con otros testimonios, y entonces esto añade, porque ella ha estado, digamos, en el meollo de Vox, y hay cosas que dice que yo considero que se han de tener en cuenta. Sus motivos son otra cuestión. Yo no entro en sus motivos, si se ha peleado por ambición, pero ella da su versión y me parece bastante coherente y cuadra mucho con lo que otras personas dicen sobre el comportamiento de Santiago Abascal. Entonces, si solo lo dijera ella, diría, bueno, aquí lo que hay es una lucha por el poder, tú has perdido, te han sacado, pero es que todo lo que dice Macarena Olona coincide, si no al 100%, en un 90%, con lo que otras personas que se han ido dicen sobre el funcionamiento interno de Vox, y en este caso entra también en el comportamiento de Santiago Abascal, y yo le doy credibilidad. Lo siento, pero se la doy. Esto pasaba al principio cuando salió Vox. Yo recuerdo que nosotros teníamos también nuestro canal de aquí bueno, cuando se hizo famoso por lo menos, hacíamos directos aquí también, y muchas veces te mira, este concejal de no sé dónde, entonces bueno, no se le daba, no iba a decir credibilidad, tampoco es eso, pero no se le tenía muy en cuenta, porque decías, bueno, vale, es alguien que se ha ido del partido, pues bien, no va a hablar, siempre hay alguien que va a hablar mal, pero claro, cuando pasa el tiempo y hay 500, ¿era, no? ¿Cuántos concejales habían? Casi 500. Casi 500, dices, cuidado, espera un momento, que no es uno ni dos, que pasa el tiempo y en este poco tiempo ya son 500. Poca broma. Y además con testimonios coincidentes. Exacto, es lo que te iba a decir. Y no es que cada uno cuente una historia, no, es que todo más o menos coincide. Exacto. Que el modus operandi del partido es así. Y dices, hostia. Que Yunque está controlado por una estructura con ahí dentro es como una muñeca rusa, y ahí dentro hay otra cosa que lo controla todo y no es un funcionamiento democrático. Eso es lo que vimos en la primera parte, digamos, del primer directo, y luego se confirmó que realmente ahí había algo raro, porque solo el hecho de que se financiara con el dinero de esta secta, el MEC, pues ya un poco pues confirmaba que aquello no pintaba bien. Si luego le añades lo del Yunque, pues ya se confirma completamente que Vox está dominado por una especie de masonería blanca, masonería de tipo sionista, y esto es la esencia de Vox, y además trabajando para una potencia extranjera. Resumen de la cosa. Entonces, a ver, también quería decir algo sobre el tema que tocamos al principio de todo. Hablamos un poco sobre la carrera de Santiago Abascal, donde hablamos de los sueldos que había cobrado. Entonces, aquí he encontrado algo que un poco los sueldos que le pusieron en la Agencia de Protección de Datos y luego en aquella fundación, cuando ya se eliminó la Agencia de Protección de Datos, eran superiores a la del presidente del gobierno español. Hostias. Es una pasada. Poca broma, y el propio Abascal ha reconocido que no hacía nada allí. O sea, cobraba más que el presidente del gobierno de España y no hacía nada allí, reconocido por él. Página 51 del libro de Santiago Mata. Aquí habla de los sueldos, del dinero iraní, etcétera, etcétera. Pero quería sacar a colación este dato.
Cuando le quitaron de la Agencia de Protección de Datos y le pusieron en esa fundación para el mecenazgo, le pusieron exactamente el mismo sueldo que tenía en la Agencia de Protección de Datos. Hostia, podían haber variado 1.000 euros arriba o abajo. Bueno, mejor abajo, ¿no? Porque ya cobraba mucho. Le pusieron exactamente el mismo sueldo, y es un sueldo superior al presidente del gobierno. Y esto lo ha reconocido él mismo. Incluso hay una frase suya que dice que no está orgulloso de esa etapa. Hombre, claro, ¿cómo vas a estar orgulloso? O sea, que no lo niega. No lo niega. Entonces, una persona que ha hecho esto, ¿cómo puede ser el adalid de acabar con las paguitas, con la corrupción? Es que si has hecho esto, bueno, vale. Lo has hecho, te arrepientes, pero no te metas en política, porque es que tú ya te has desacreditado, al menos en ese campo de luchar contra la corrupción. Porque hay que ser coherentes. No, me disculpo, pero sigo. Entonces, esa disculpa, ¿qué valor tiene? No es la persona adecuada para luchar contra la corrupción alguien que ha pagado esos sueldos, habiendo sido nombrado a dedo por Esperanza Aguirre, a dedo, y que reconoce que no ha hecho nada. Si se tiene un poco de decencia, uno, pues ya se retira de la política. Sí. Este señor lo único que ha hecho por su cuenta es intentar, cuando se le acabó el chollo en el País Vasco, por decirlo así, el chollo que venía, ya hablaré de la parte positiva de Santiago Abascal, pero de alguna manera él estaba en esa especie de oeste americano, que era el País Vasco, cuando ETA mataba, y entonces pues él dio la cara, no fue una persona cobarde, hay que reconocerlo, pero un poco él vivía de eso, ¿no? Y pues era elegido concejal, de nuevas generaciones, cargos políticos, Y entonces cuando eso se acabó, porque llegó la paz a Euskadi, toda aquella generación fueron apartados porque el Partido Popular quería como pasar página y pactar con los nacionalismos. Entonces a él lo apartaron. Entonces él intentó fundar un restaurante para ganarse la vida, porque aquí el hecho de los sueldos y del ganarse la vida son una clave en la interpretación del funcionamiento de Vox. Y este restaurante no funcionó, se fue a la ruina, además arruinó su primer matrimonio. Coño. Sí, él tiene un primer matrimonio y cuando se le acabó esta historia del País Vasco, los cargos institucionales, ya digo, monta un restaurante ahora no recuerdo el nombre, Heineken no sé qué, un nombre inglés, muy patriótico, un nombre inglés, y eso fue una ruina, se quedó sin nada, la mujer lo dejó, tiene 2 hijos del primer matrimonio, los ha de mantener, etcétera, etcétera. Entonces vino Esperanza Aguirre y lo salvó. Amigo. Entonces empezaron esos nombramientos que le podían haber ayudado. No digo que no, pero hay formas de ayudar, no sé. Te nombran interino de algún sitio, que eso es decisión también a dedo. Hombre, has de pasar unos filtros, ¿no? Unos mínimos de titulación y tal, y el interinaje, y luego opositas y te ganas tu plaza en oposición, ¿no? Y entonces eso le podía, pero el señorito no se conformaba con eso. Tuvo que ser director de la Agencia de Protección de Datos de Madrid con un sueldo superior al presidente del gobierno. Esto ya es indecente. Es indecente. No sé lo que cobra el presidente del gobierno. Luego la fundación para el mecenazgo, con el mismo sueldo, y de NAES, todo esto es chiringuitos. Eso que tanto critican, chiringuitos. Y es corrupción, no tiene otro nombre. Exacto. Aunque no sea ilegal, no estoy diciendo que sea ilegal, pero es, desde el punto de vista ético, es corrupción. No, a ver, ningún chiringuito de los que hay montados actualmente en la izquierda son ilegales. Visto así, ilegales no son. Si aparece en el BOE, la cantidad de millones que les dan. O sea, más transparente, entre comillas, que todo eso, es legal, es ético, no. Claro, evidentemente. Y cuando aceptas un puesto de ese cargo, lo que he dicho antes, no sé lo que cobra el presidente del gobierno, lo ignoro, pero doy por hecho que cobrará un buen sueldo. Y que este cobre más que un presidente, pues cualquiera, bueno, pues no lo sé, cualquier político quiero decir, no lo sé. Es una vergüenza, y se tenía que haber retirado de la política, y haberse buscado la vida con un trabajo, y luego si te quieres dedicar a la política, pero no como el gran héroe defensor de las esencias patrias y de la lucha contra los políticos corruptos, porque tú formas parte de eso. Tu vida ha sido eso. Además, tienen un tren de vida él y el Vidal Cuadras, que se ve que están acostumbrados a eso y necesitan esos sueldazos.
Sí, porque no le bajaron ni un céntimo luego cambiando de puesto. Ni se lo subieron Exacto, tampoco. le pusieron exactamente el mismo sueldo. Ni se lo subieron. Es lo que dice aquí Santiago Mata. Supongo que no mentirá. Bueno, entonces yo propongo ahora que pases un short que te he enviado de Villarejo. En una democràcia tutelada. Per qui? Bueno, está muy claro, es decir, los servicios de inteligencia, tal y como están estructurados, son los que manejan, controlan y deciden lo que ocurre en el país. Y vuelvo a repetirle, cualquier país necesita un servicio de inteligencia importante, y la mayoría de la gente que yo he conocido en el CNI son gente seria. Yo les voy a definir cómo está formado el CNI. El CNI está formado por 3 tipos de personas. Unos que le llaman los piernas, otros que le llaman los papelines y otros que le llaman los fontaneros, poco en el árbol. ¿Quiénes son los papelines? Los que están todo el día haciendo papeles, escribiendo y tal, que es la inmensa mayoría, el 80 al 85%. Luego hay un 10, un 15% que son los piernas. Son los que realmente se juegan la vida. Yo he coincidido con ellos en algunos en Irak, lamentablemente algunos fallecieron, en Somalia, en Yemen, en fin. Esos son los que se juegan la vida y apenas son un 10%. Y luego hay un 5% que son, digamos, los fontaneros, los que manejan los programas, los hackers, en fin, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que todo eso, ¿quién lo maneja? Una cúpula que empieza llamándose Colectivo Forja. ¿Quiénes son? Pues son como los templarios, son militares, todos del Opus Dei o casi todos, con una estructura de alto Estado Mayor y tal, que empiezan que los españoles somos menores de edad y así, desde que surge la democracia, yo he trabajado con el CECED, con el CECID, con todos. ¿Qué ocurre? Que nunca han consentido que, digamos, exista un servicio de inteligencia interior, un servicio de inteligencia civil, como pasa en Inglaterra, el MI5, el MI6, en Francia, el Lucien Bougot. ¿Cómo ha dicho? Colectivo Forja. Forja, colectivo Forja. Porque hay un momento que la periodista le pregunta, si no recuerdo mal, le pregunta, ¿pero quién manda realmente en España? ¿No? Porque Villarejo se plantea esa pregunta, ¿no? Y es una buena pregunta. Y de alguna manera, pues viene a decir que está controlado por unas instancias, están en la sombra, y ella le pregunta concretamente, ¿pero quién? ¿Quién? Y entonces él es un poco ambiguo, pero saca 2 nombres, Opus Dei y Colectivo Forja. Yo automáticamente busqué lo que era el Colectivo Forja, que también te lo he puesto, lo tienes en el WhatsApp, ahí aparecen. Y entonces el Colectivo Forja vemos que es algo muy parecido al Yunque. Pues claro, me ha sorprendido esta coincidencia, ¿no? Y que alguien que realmente está informado, porque ha estado en las cloacas del Estado, identifique al Colectivo Forja como los que mandan, y al Opus Dei, los nombra a los 2, para ser honestos, nombra a los 2, Opus Dei y Forja. Entonces yo he buscado un poco lo que es el Colectivo Forja, pues toda esta historia de monjes soldados, pues que es la del Yunque, con otro nombre, pero es la del Yunque, ¿no? Y también me sorprendió que los del Colectivo Forja buscaran contactos con la izquierda, en la época, digamos, en los años, creo que dijo 60, 50 o 60, buscaban contacto con la izquierda, lo que se corresponde, si quieres poner estos enlaces donde se informa de lo que era el Colectivo Forja, se corresponde con lo que era la estrategia del Pentágono, de ya tenemos la derecha, vamos a asegurarnos la izquierda, que es por donde se nos puede ir de las manos. Y entonces este Colectivo Forja, que eran de derechas, pues monjes soldados, ultracatólicos, pero buscando contactos con la izquierda, algo que es como aquello que vimos del MEC, ¿no? Y con aquel escudo, que eran marxistas islámicos. Aquí todas estas cosas huelen a Pentágono y a sionismo, neocon, que echan para atrás. Hombre, es que si no, a ver, aplicando la lógica o la navaja de Ockham, ¿no? Vamos a lo más sencillo. Como un grupo, que tampoco es que me digas es una organización, pues no sé, en plan Bill Gates, ¿no? Con todo este poder.
sea, para llegar a infiltrarse en un país y dirigir partidos de llegar a dirigir un país directamente, tienes que estar muy respaldado. O sea, no son agrupaciones que sean miles y miles y miles de personas, por lo que se ve, ¿no? Son grupos muy cerrados, que para llegar a tener tantísima influencia y tantísimo poder, porque, coño, por muy vendido que esté todo, no te va a venir cualquiera y te va a dirigir un país, entre comillas. Entonces tienen que estar muy respaldados, tienen que venir, pues deben ser pues lo que tú dices, ¿no? Los tentáculos de Estados Unidos, llámalo Gladio, llámalo como tú quieras, pero tienen que estar respaldados por alguien muy grande, si no, no pueden llegar. Y algo importantísimo, claro, y es que ellos ya hacen la transición, ya controlan el país. Claro, por mucho dinero. Para ellos no es tanto conquistar el poder como conservarlo en la sombra. Claro. Y esto es lo que tenemos hasta el día de hoy. O sea, desde el régimen del 78 está podrido por eso, porque nunca ha sido una verdadera democracia. Ha sido una oligarquía con una apariencia democrática y encima en un país que no es soberano. Y un Gladio que, como ya he dicho en los vídeos, el Gladio español es todo el Estado, como dijo el ministro Oliar, ¿no? Que el Gladio en Italia pues aparece cuando Italia ya pasa a ser una democracia liberal, entre comillas, pero bueno, con una apariencia formal, y entonces en los márgenes del Estado se monta Gladio para tener controlada esa democracia y que no se les vaya de las manos a los Estados Unidos, que es lo único que les importa. Pero en España es diferente. En España ya Gladio está en el poder, es todo el Estado, no es los márgenes del Estado, no es solo unos servicios secretos. Gladio es la oligarquía económica que crece bajo Franco. Gladio, pues, la propia Iglesia, ya vimos que la logia P2 estaba relacionada estrechamente con el Vaticano en Italia, los jueces, la policía y todo ese aparato oligárquico Gladio, esa oligarquía Gladio, que no es marginal, sino que es todo, pasa a la democracia liberal española, la transición, y pretende mover los hilos desde atrás, monta un teatrillo de una falsa política, derechas e izquierdas, con el papel central de Felipe González, el gran vendido, el gran traidor, el gran cerdo, con perdón, no sé si te van a sancionar por decirlo, pero es él, y entonces estamos peor que en el resto de Europa. De Santi, mejor. Casi mejor, sí. No, lo de Santi creo que no ha salido. Es que no tengo el panel de control abierto. Mejor. Por evitar recursos. Y, vale. Bueno, ahora voy a mostrar una cosa que nos han dicho, es que si sabes casos, no sé qué, denúncialo. Bueno, pues es que Hazte Oír ya denunció, porque esto es importante de cara, pues la gente que nos ha dicho que hablamos y todo bla 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 sin fundamento. Bueno, pues hubo un señor que es filósofo que le pidieron un informe sobre el yunque. A ver, un momento. Página 60. Vale, este es el otro informe. Este informe, un tal López Luengo, si no me equivoco, si no me falla la memoria, porque se lo pidió, creo, el obispo. Le pidió un informe sobre el yunque. Este hombre, que es cristiano, católico, hizo un informe que se titula El transparente de la Catedral de Toledo, y lo he encontrado: análisis del asociacionismo de los laicos cristianos españoles y la intromisión del yunque. Tiene 60 páginas. Bueno, pues Hazte Oír, que aparecía involucrado en este informe, aunque no se hacían injurias ni nada, no hay objetivos, es un informe completamente, pues le puso una demanda, ¿vale? Le puso una demanda, pues negando la existencia del yunque incluso. Bueno, esa demanda no me la he descargado, pero quizá habría que descargar para ver qué decían, ¿no? En todo caso, sí tengo la sentencia, que es del 22 de mayo de 2014, y en la página 3 de esta sentencia se dice que la información que aparece, se refiere al informe, porque el informe fue el que fue demandado, que la información que aparece es esencialmente veraz y de trascendencia pública, y así se ha corroborado por los distintos testigos que deponen en autos, que ninguna de las informaciones vertidas en dicho informe contiene expresiones
injuriosas para la actora, que era hazte oír, pues la demanda la puso hazte oír como sujeto jurídico. Entonces, los que dicen que en qué nos basamos, pues nos basamos en un informe que ya ha pasado por un juzgado y la sentencia dice que el informe es veraz. Si quieres leo más sobre la sentencia, pero este es el pasaje fundamental porque se refiere al informe demandado y el juez o jueza dice que es veraz. Veraz significa verdadero. Lo leo rápidamente. Dice que la información que aparece es esencialmente veraz y de trascendencia pública, y así se ha corroborado por los distintos testigos que deponen en autos, que ninguna de las informaciones vertidas en dicho informe contienen expresiones injuriosas para la actora. No es cierto que pretenda la actora, como se vincula a esta con el yunque, en ninguna parte del informe. Se identifica a ambos. Tal conclusión es sacada por la demandante a través de una lectura sesgada e interesado del informe. Es cierto, y así se reconoce en la contestación de la demanda, que en el informe se analizan los métodos, actividades y fines del yunque. Pero hazteoír.org pero ello no ha supuesto ningún choque al derecho al honor de hazteoír.org, pues no existe por parte del autor información alguna de vinculación entre ambos. Sí que alude en el mismo, y ha sido un hecho contrastado y acreditado a tenor de la prueba documental y testifical, la relación entre alguno de los miembros de hazteoír.org con el yunque, por lo que no cabe sino concluir que no ha existido vulneración alguna del derecho al honor por la que precede la desestimación de la demanda. ¿Vale? Y ahora, a ver, vamos a leer los datos, que lo que nosotros decimos carece de fundamento. Esto es del juzgado de primera instancia número 48 de Madrid. ¿Vale? La sentencia es de 22 de mayo de 2014. Procedimiento ordinario 1313/2013. No veas, vaya número. El juez que la dicta, María Belén López Castrillo. La fecha de la sentencia, no, esto es del registro de salida, 19 de mayo de 2014. Parte demandante, hazteoír.org. Parte demandada, Fernando López Luengos, que es el autor del informe. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que este informe ha pasado un filtro judicial, los que dicen, denuncia. Si tú crees, si no son injurias o difamación, no. La base, el meollo de la información ya ha pasado por un juzgado. ¿Y cuál ha sido la respuesta, por ejemplo, de Ignacio Arzuaga? Pues él decía que el yunque no existe. Aquí queda demostrado que existe, por sentencia judicial que existe. Pero él decía que no, luego mentía. Y luego dice que la sentencia dice que el informe es veraz, pero que la palabra veraz significa que tiene apariencia de verdad. Pues yo he buscado, bueno, ya lo sabía, ¿no? Pero pues si te hubiera dado mi incultura, pues no sabía lo que significaba veraz. Pues veraz, en el diccionario de la Real Academia no significa lo que dice Ignacio Arzuaga, significa verdadero. Entonces parece que Arzuaga confunde veraz con verosímil. Verosímil sí que significa apariencia de verdad, pero veraz significa verdadero. Es un adjetivo que se aplica sobre todo a personas, yo que sé, Pepito es veraz. O a, pues eso, un informe, un artículo, un libro, es veraz. ¿Qué significa? No que es verosímil. No que tiene apariencia de verdad, que es verdadero. La RAE dice Academia Española literalmente que dice usa o profesa siempre la verdad. Fin. No hay más Entonces, ¿quién ha mentido? Ha mentido primero diciendo que el yunque no existe, cuando su existencia queda demostrado. Y luego ha mentido con el significado de la palabra veraz. Entonces esto ya me empieza a recordar a Santi y sus mentirijillas. Y tengo el artículo donde dice esto, que también te lo he puesto. A ver si te lo he puesto, por si lo quieres poner. Un momento, ¿De Ignacio Arzuaga? ¿De Infovaticana? No, espérate. Un momento. ¿O el de Público? Creo que hay varios, me han mandado varios. El Rincón de la Libertad. Espera un momento,
de la gente que nos esté viendo, perdonad, que se ha cortado antes y como no tenía el panel de control abierto, ni me he enterado. O sea, me he dado cuenta cuando he visto la imagen congelada y no sé si hemos estado mucho tiempo desconectados, pero estamos por aquí, ¿no? Otra vez, sí. Sí, ha estado como 3 minutos, una cosa así, sin conectarse. ¿Ya se nos oye? ¿Estamos todos bien, verdad? No, para demostrar que este señor miente, te pongo aquí en Telegram el artículo de Info Vaticana Ignacio Arzuaga sobre el yunque. No tengo constancia de que exista. Sí, lo y tengo, luego lo tengo hay una parte del artículo donde él da ese significado de la palabra veraz. No hace falta que me lo mandes porque lo tengo por aquí descargado ya, sí. Lo pongo, de hecho lo pongo en pantalla. Se está viendo aquí. Luego todos estos enlaces los dejaremos abajo en el cajetín de descripción. Este es el presidente de Hazte Oír, Ignacio Arzuaga. Efectivamente. Entonces, ¿por qué? A ver, este informe no va a decir que todos los de Hazte Oír son del yunque, porque precisamente se trata de crear organizaciones con gente que no es del yunque para meterla en el yunque. Si tú metes a todos los del yunque y los de Hazte Oír son del yunque, no cumple su función. ¿Su función qué es? ¿Qué es? Pues que el yunque actúa en la sombra, crea asociaciones con una apariencia. Ahí se mete gente que no es del yunque. ¿Por qué? Porque se trata de reclutarlos para el yunque. Entonces lo que dice la sentencia y lo que dice el informe del transparente es eso. No ha dicho nunca que Hazte Oír y el yunque sean los mismos. Que la cúpula de Hazte Oír, por decir algo, sería del yunque y las bases no serían. Y se trata de utilizar esto para ir metiendo gente en el yunque. Me ha venido a la mente un comentario que dejaron, pues debe ser en algún short o alguno de estos que subimos. Alguien decía que el yunque no tenía nada que ver con hazteoir.org. Pues bueno, aquí está la respuesta ya. Sí tiene que ver. Ni siquiera todos los miembros de la ejecutiva son del yunque, solo alguno. Claro, lógico. Ese alguno es el que corta el bacalao. Claro. Porque no lo sabéis, a ver si lo adivináis. Ignacio Arzuaga, con las donaciones, cobra más que el presidente del Estado español, el gobierno de España. Esto está en el libro, está aquí, Con las donaciones. Cuidado, que no son cuotas. Esto lo explica también Santiago Mata, porque las cuotas dan unos derechos a las bases. Entonces, para que no haya ningún derecho allí, son donaciones. Donaciones es un dinero que tú das y se acabó. Una cuota te da una condición de asociado y por lo tanto te da el derecho pues a reclamar, ver las cuentas y tal. Pues no hay cuotas, hay donaciones. Y una morterada de pasta porque este señor cobra más que el presidente del gobierno, según Santiago Mata. Cuidado. Esto me suena. Esto es la bibliografía. Esto de las donaciones y las asociaciones y donaciones, que parece esto el expediente Royuela, ¿no? Las donaciones. Joder. Sí, vale, seguimos, que el otro no se ha grabado. Mejor. No, el otro, dejémoslo. Vaya. Estas son las subcontratas, por decirlo así, ¿no? De la gran empresa. Sí. Estos son los que hacen, pues eso, el reclutamiento. Claro, evidentemente en estos sitios pues va gente de todo tipo que no dudo que muchos vayan con buena intención. De decir, oye, pues mira... Es que todos van con buena intención, son católicos y tienen varias. Tienen profesionales por la ética, tienen instituto no sé qué familiar, tienen varias organizaciones y ahí la gente se apunta pensando que van a una cosa, pero luego se encuentran con otra. Alguien lo dejaba, ese comentario se me ha escapado al principio. Alguien decía también, mejor estos que son ultracatólicos y defienden a la familia y estas cosas, que no los otros que inculcan el casarte con 300 y cosas así. Bueno, no sé qué ponía literalmente. O sea, mejor estos que los otros. Sí. No, porque todo esto está al servicio del sionismo y lo que hacen es daño a las familias. Porque, para empezar, los niños que son reclutados les prohíben explicar a sus padres dónde están. Para empezar. Y buscan que el militante del yunque sea más fiel a la secta que su propia familia. Claro.
Esto es defender la familia. Para empezar, se convierten todos en unos mentirosos, ¿eh? Y en segundo lugar, los ponen contra su propia familia. Acojonante. Eso es la forma de defender ideas católicas o valores. No. Y además, en una cosa que es secreta, pues se puede hacer de todo, porque luego veremos la parte de los legionarios de Cristo, los sacerdotes del Yunque, porque es una asociación laica, ¿no? Pero allí hay sacerdotes, porque hacen rituales, hacen liturgia, y tiene que haber sacerdotes. Los sacerdotes no son del Yunque en sí. ¿De dónde vienen? De los legionarios de Cristo. Pues, muy laicos no son, entonces. Muy laicos no son. Bueno, la organización es laica, pero una organización laica, para hacer, yo qué sé, celebrar una misa, traerá un sacerdote. Entonces, ¿qué sacerdotes van a las misas del Yunque? O a las liturgias que puede organizar el Yunque. Pues sacerdotes de los legionarios de Cristo. Y luego veremos lo que son los legionarios de Cristo. Y yo, tener a mi hijo menor de edad en esta secta y con sacerdotes de legionarios de Cristo, lo siento, pero esto, pues claro, una cosa que es secreta, no hay ningún control. Para empezar. Pueden hacer lo que quieran y ellos han de callar. O sea, si abusan de ellos, pues no pueden decir me ha abusado un sacerdote del Yunque en una ceremonia del Yunque. O sea, cualquier cosa que les hagan ahí dentro la tienen que callar, porque la organización en sí misma es secreta y todo lo que ocurre ahí es como si no hubiera ocurrido. Claro. Entonces, ¿eso qué tiene de católico? No lo sé, que alguien me lo explique. Por eso la Iglesia los ha repudiado. O sea, la Iglesia católica rechaza y condena el Yunque. Hay varias condenas de los legionarios, bueno, pues sobre Marcial Maciel, que abusó de 60 niños, y bueno, luego lo leeremos, ¿no? Y estaba casado con 3 mujeres, o sea, era polígamo y cocainómano, bueno, en fin. Le daba todo, joder. O sea, yo ahí, si tengo un hijo, no meto a mi hijo. No. Eso seguro. Por lo que pueda pasar. Entonces, no, yo no lo veo muy católico esto. Bueno, aquí tenemos estos 2 documentos que dan veracidad al tema, a las fuentes. Podemos hablar de las fuentes, porque estas obras se basan en fuentes, en testimonios, en informes. Y luego hay otro informe que es específico de aquí de Cataluña, informe 3 tiendas sobre la presencia del Yunque en la diócesis de Barcelona, 2006. ¿Vale? Todo esto, claro, ahora no nos vamos a poner a leer un informe de 60 páginas, pero es bueno que lo pongas al alcance de los que dicen que no. Bueno, y de los que estén interesados, evidentemente, que si se lo quieren leer, vean cuáles son las fuentes, la sentencia, si todo esto lo puedes poner en el cajetín, pues verán las fuentes, por ejemplo, de libros que se han escrito, pues son esto que ya ha pasado el filtro judicial, ¿no? Yo entonces, yendo a los neocon, todos los enlaces que me manda, luego copio y pego en la descripción del vídeo. La gente que lo estoy viendo, pues ahí abajo hay información, y vienen los enlaces y todo para que la gente pueda comprobarlo y desmentirnos si nos hemos equivocado, ni más ni menos. Evidentemente, o sea, nosotros todo lo hacemos de buena fe y basándonos en fuentes que se pueden verificar. Otra cosa que quería decir, porque no sé si recordaréis del segundo vídeo donde hablamos del MEC, salió una asociación de víctimas del terrorismo que se llama Covite, y yo os dije que curiosamente uno de los fundadores, yo dije miembro, pero ahora resulta que es fundador, uno de los fundadores de Vox, Ana Velasco, es miembro del colectivo Covite. Covite es el que hizo ese informe diciendo que el MEC era una organización terrorista, y lo hizo 2 años después de que recibiera el dinero, Vox recibiera el dinero de esa organización, ¿no? Entonces, esta miembro fundadora de Vox y que es también miembro de Covite es Ana Velasco. O sea, vamos a ver, o sea, una de las cofundadoras de Vox, 2 años después de haber recibido dinero de esta
de esta organización dice que son terroristas, pero sabiendo que ha recibido dinero de ellos. Como miembro de Covite, eso lo dice Covite, no lo dice ella personalmente, pero ella es miembro de Covite. Bueno, es lo mismo. Se llama Ana Velasco Vidal Abarca. Es uno de los 11 fundadores de Vox. Pero ¿vale? Reciben ese dinero, que al principio igual ella no lo sabía, porque ese dinero llegó como llegó. Y 2 años después, no, 2 años o 4, perdona, fue en el 2018. Creo, lo tendría que verificar ahora. El informe es de 2018, digamos. ¿Cuándo recibieron este dinero? Quiero pensar que no lo sabe. O no lo sabía. Que quiero pensar que no lo sabía. No lo sé. Joder, vaya. Quiero pensar yo también que no. Sería muy incongruente, ¿no? Sí. Pero para que veáis que ese informe de Covite no puede estar hecho por alguien que tenga una animadversión hacia Vox. Porque ella mismo es de Vox. Claro. Lo que pasa es que seguramente lo ignoraba. Y años después hacen ese informe cuando se supone que había dejado de ser una organización terrorista, pero Covite dice que es una organización terrorista. Y esta señora es miembro de Covite. No digo que el informe lo haya hecho ella, Este informe es de Covite, no tiene autor. El autor es el colectivo de víctimas de terrorismo Covite. Y ella es miembro de Covite, ¿vale? Un dato que forma parte del segundo vídeo de Mafia y Financiación. Tú lo tienes como Mafia y Financiación 2, ahí hablamos del MEC y aparece el informe de Covite. Yo os dije pues, que había una persona que era miembro de Vox. Lo que no recordaba en aquel momento es que no es que sea miembro o cargo, es que es fundadora. Casi nada. Junto con Vidal Quadras, claro. Como Vidal Quadras. Entonces vamos a la página 245, entramos en el tema neocon. A ver, un momento. Aquí en la página 245 de este libro, para los que niegan que tengan nada que ver con los neocon, dice lo siguiente: los cursos de verano del Instituto Fénix permitirían distinguir, según la fuente A, que es uno, me imagino, de los testimonios de estos informes, o al menos es fuente de este libro, a una primera generación de yunquistas capitaneada por Urcelay, imbuida de ideales típicos de los años 30 del siglo pasado, frente a la segunda, que es lo que dije, que se produce una mutación. Nos preguntan, es que son ultracatólicos, no son neocons ni protestantes, pero aquí fijaos lo que dice: frente a la segunda generación constituida en torno a Losada y Arzuaga, que ya ha salido aquí en este vídeo, cuyos valores serían los del protestantismo neoconservador norteamericano y cuya única aspiración sería el éxito económico y político. ¿Sabéis los predicadores americanos que les dan donaciones y sí. El modelo americano de predicador americano, ¿no? Pues eso, lo que está diciendo aquí es que se produce un cambio en la evolución del yunque. Y ese cambio los convierte pues en una pieza de lo que es el sionismo, del neoconservadurismo. Luego veremos que este protestantismo es el movimiento neoconservador, que demostraremos por otra parte, pues que son eso, gente procedente del trotskismo, judíos, ¿no? Vamos a ver. En la página 246, este testigo dice lo siguiente: mi opinión es que el yunque es un caballo de Troya de Estados Unidos para controlar la sociedad española, en particular a los católicos, y poderlos volver en un determinado momento contra la propia Iglesia Católica. Ese es el sentido de que el Instituto Fénix en USA esté lleno de apellidos WASP y judíos. Este pasaje ya estaba en el artículo que leímos de Carrera Marca. Se notó en la guerra de Irak cuando Azteir apoyó a tope a Aznar y a los republicanos neocones de USA en contra de lo que pedía Juan Pablo II. O sea, que estos ultracatólicos, entre Juan Pablo II y Aznar y Bush, prefirieron a Bush. Entonces, ¿qué católicos son estos, no?
Comunión Tradicionalista y Carlista, CTC, que quizá no sea Junque, invita, sin embargo, continuamente a los congresos de católicos y vida pública mexicanos del PAN, su partido de derechas de allí, que sí lo son. Es de la generación de Javier Urzelay. El origen de todo está en 1982, cuando Blas Piñar, al perder su escaño, presionado por los bancos que le reclamaban el dinero, a diferencia de los demás partidos políticos que se lo perdonaron, disolvió Fuerza Nueva y vendió las sedes del partido. Entonces 10.000 jóvenes de extrema derecha se quedaron sin hogar político. Y ahí trata de pescar el yunque, gente capaz de militancia y sacrificio con ideas y una orientación religiosa. Lo americano les da el marchamo de la viabilidad práctica que no tiene el resto de organizaciones de extrema derecha, chiringuitos que no pueden pasar de 800 votos. A ellos en USA les prometen que les van a dar capacidad de ser líderes en un país de lerdos como es España. Esto lo está diciendo un testimonio, ¿eh? Y vienen con esa soberbia. Vienen aquí a tomarle el pelo a los palurdos españoles, vienen con la soberbia del estadounidense, a manipular. Y eso es el yunque, ¿vale? Y eso es Vox. Pero se les nota que no son católicos, sino neocones protestantes fundamentalistas. Por ejemplo, en el creacionismo, aquí el error que veo es que cree que son protestantes. Ya sabemos que el fundamentalismo evangélico es sionista también. Hay toda una base sionista evangélica, que es fundamentalista evangélica, que es sionista, que es la base electoral que permite a la IPAC, por ejemplo, al lobby judío estadounidense, controlar a los presidentes de Estados Unidos. Pero lo que sabemos por otras fuentes es que más que protestantes son judíos. También hay protestantes, pero básicamente los neocones, al menos en su origen, los ideólogos, los promotores, son judíos, como vimos por la otra fuente. Entonces sigo leyendo, y vienen con esa soberbia, pero se les nota que no son católicos, sino neocones protestantes fundamentalistas, por ejemplo, en el creacionismo y en general en la radicalidad de sus opiniones y en la forma de defenderlas. Aunque eran católicos de origen, a estos españoles del yunque les puede el pragmatismo, el afán de éxito. De este grupo de ex Fuerza Nueva y activistas políticos de la transición son Urzelay, García de Polavieja, Hernando de Larramendi. Ellos creen ser católicos, pero no lo son. También es curioso, indica esta relación con la extrema derecha, el gran número de marines. Esto está en la página 247. El mito cristero, los cristeros fueron los que lucharon en México, es el origen del movimiento del yunque, en las guerras cristeras, lo podéis ver, es muy fácil encontrar la información, se rebelaron contra el intento de crear allí un estado puramente laico en México, ¿no? Entonces el yunque explota el mito cristero, pero aquí dice lo siguiente: el mito cristero es puro cuento. A ellos les atrae formarse en USA y son liberales neocones, nada que ver con cristeros. Como es difícil volver protestante o no español, lo hacen de esta forma. Esto es testimonio. Ya sorprendía en estos comienzos que uno de ellos fuera Carlos Gredilla, que era de las juventudes de UCD y que por tanto iba de liberal centrista, y después ha seguido dando cursos de liderazgo al PP de Valencia, señal de que ellos se ponen la bandera que sea con tal de infiltrarse, pero su finalidad no es católica, sino neocon fundamentalista protestante. Tengo un enlace que me has mandado, que lo pasaré luego a los grupos de Telegram, que es el rincón de la libertad.blogspot.com. Hay un mogollón de enlaces a vídeos vídeos de la iniciación. Hostia, esto merece... Es como un archivo de documentos sobre el yunque, y es muy importante que lo pongas para que la gente pueda informarse y que no nos digan que nosotros nos basamos en nada, que son difamaciones. Aquí leemos otro pasaje de la página 249, dice: Patricia Martínez Peroni, la mujer de Jaime Urzelay, fue puesta por Cañizares al frente de la televisión que tenía en Toledo y le llevaba a la agenda como arzobispo. Antonio Arcones se llevó a Pablo Nuevo a Barcelona.
tenía la editorial Criteria y hacía unos libros carísimos. ¿Con qué dinero? De USA. Eran todos autores neocones. A ver un momento. 295. O sea que abriendo algunos de los enlaces que están en esta página, Wiki Yunque, el Yunque en España, wow, entrevista completa en formato, o sea, es un montón de información aquí. Para quien no se lo quiera creer, pues aquí tienes para repasar cómo reclutan, Diego de 14 años, el Yunque me lavó el cerebro, incluso llegué a espiar a mis propios padres, testimonio de otro chaval. Brutal, brutal esto que me has mandado. Es un auténtico El archivo. Yunque forma niños, monjes, soldados, joder. Pero bueno, monjes soldados, que es muy bonito, muy poético, es lo que decía José Antonio, pero esta poesía es solo para enganchar a jóvenes idealistas, y luego lo que hay detrás, pues, en fin, es que el señor Ignacio Arzuaga cobra más que el presidente del gobierno, y en eso coincide con otra persona que va contra la corrupción, que es Santiago Abascal, que también cobra más sin hacer nada que el presidente del gobierno. Y eso no parece muy monje soldado, no. Eso parece, en fin, no lo calificaré. Dice el Yunque, aquí otro testimonio, el Yunque es en definitiva una organización anacrónica que mezcla fe y ambición de poder, con un fuerte componente iluminista dedicada a explotar el descontento de algunos jóvenes católicos y que recuerda a otros casos documentados de ultraderecha masónica. Y aquí yo pienso que el autor está pensando en propaganda DUE, pero quizá eso es una... Un momento, página 307... Aquí habla de hazte oír, y dice, sus miembros son católicos muy comprometidos. Estamos hablando de los que no son del Yunque, pero que han de ser captados, ¿no? Por lo que hoy en día se ha convertido en una exigencia moral poner al descubierto la existencia, estructura y modos de funcionamiento de esta organización, se refiere al Yunque. Bueno, y hazte oír como tal, ¿no? Ya que son miles de ciudadanos, sean o no católicos, que pueden verse inducidos a actuar de una u otra forma con total ignorancia de lo que se esconde detrás de la actuación de estas personas. De igual forma, la propia Iglesia Católica debe quedar completamente al margen de la acción de un grupo de naturaleza masónica. Perdón, que voy buscando las páginas. A ver. Es increíble todo lo que sale. Con la mitad de la información que hay ahí, simplemente, por decir algo, se les desmonta todo el chiringuito. Efectivamente. Pero cuidado, hay muchas formas de desmontarlo, porque hay gente que es católica y según cómo se lo explicas, dice, pues es que me voy a apuntar al Yunque, ¿no? Sí. Porque son monjes soldados, luchan por España, la fe, todo esto, y no se dan cuenta que al final de la cadena lo que hay es un judío trotskista. Claro. ¿Vale? Entonces, cuidado.